Hola, mi nombre es Rosmel Minaya, mi matrícula es 2022-0605 y les estaré hablando sobre el Holocausto. ¿Qué fue el Holocausto? Fue la persecución y asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciados por el régimen alemán nazi. La era del Holocausto comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron al poder en Alemania, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa de inmediato. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otras medidas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos de Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Esta radicalización culminó en un plan que los líderes nazis denominaron la solución final al problema judío. La solución final fue el asesinato masivo, organizado y sistemático de los judíos europeos. El régimen alemán nazi llevó a cabo este genocidio de 1941 a 1945. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué los nazis tenían a los judíos en la mira? Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Eso significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo fue un principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del mundo. Los nazis acusaban falsamente a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de Alemania. En particular, los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Algunos alemanes se mostraron receptivos a estas afirmaciones nazis. La ira por la derrota en la guerra y las crisis económicas y políticas que le siguieron contribuyeron a aumentar el antisemitismo en la sociedad alemana. La inestabilidad de Alemania durante la República de Weimar, el temor al comunismo y las crisis económicas de la Gran Depresión también hicieron que muchos alemanes se mostraran más abiertos a las ideas nazis, entre ellas el antisemitismo. ¿Dónde tuvo lugar el Holocausto? El Holocausto fue una iniciativa de la Alemania nazi que tuvo lugar en toda la Europa controlada por Alemania y el Eje. Afectó a casi toda la población judía de Europa, que en 1933 era de 10 millones de personas. Durante la década de 1930, la Alemania nazi aplicó una política exterior agresiva. Eso culminó en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Europa en 1939. La expansión territorial antes y durante la guerra acabó por poner a más millones de judíos bajo el control alemán. Para 1942, como resultado de anexiones, invasiones, ocupaciones y alianzas, la Alemania nazi controlaba la mayor parte de Europa y algunas regiones del norte de África. El control nazi trajo consigo políticas duras y, en última instancia, el asesinato en masa de civiles judíos en toda Europa. Los nazis, sus aliados y sus colaboradores asesinaron a 6 millones de judíos. ¿Cómo persiguieron la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores al pueblo judío? En todos los territorios controlados por Alemania y los países alineados, la persecución de los judíos adoptó diversas formas. Discriminación legal en forma de leyes antisemitas, entre ellas las leyes raciales y otras muchas leyes discriminatorias. Diversas formas de identificación y exclusión pública. Esas incluían la propaganda antisemita, la humillación pública y las marcas obligatorias,
como la insignia de la estrella judía que se llevaba como brazalete en la ropa. Centros de exterminio. A finales de 1941, el régimen nazi comenzó a construir centros de exterminio fijos y diseñados específicamente con ese fin en la Polonia ocupada por los alemanes. Los centros de exterminio se conocían también como campos de exterminio. La Alemania nazi operó 5 centros de exterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz. Estos centros de exterminio se construyeron con el único propósito de asesinar eficazmente a los judíos a gran escala. El principal medio de asesinato en los centros de exterminio era el gas venenoso emitido en cámaras de gas selladas o en camionetas. ¿Cómo terminó el Holocausto? Terminó en mayo de 1945, cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas, invadieron los campos de concentración. Ahí liberaron a los prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos. A pesar de los esfuerzos de la Alemania nazi por asesinar a todos los judíos de Europa, algunos judíos sobrevivieron al Holocausto. Lograron sobrevivir a diversas maneras, pero en todo caso, esto solo fue posible gracias a la influencia de circunstancias, decisiones, ayuda de otros, tanto judíos como no judíos, y pura suerte. Pienso que después del Holocausto, el mundo ha tenido dificultades para aceptar los horrores del genocidio, recordar a las víctimas y responsabilizar a los autores. Esos importantes esfuerzos continúan hasta hoy.